iglesia, hermanos, vamos a invitarles a que abran su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 17, para continuar con estos temas sobre las últimas cosas y hablar en esta mañana, siempre dentro de la gran tribulación, el surgimiento de la gran ramera. La gran tribulación y la gran ramera, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a orar que Dios nos hable, que el Espíritu actúe en nuestro corazón. Y vamos a orar, también me han pedido por, ella se llama Sonia, es hermana de nuestra hermana Ceci de Melara, que la van a operar mañana. Así que vamos a orar por su salud y su sanidad, ¿verdad? Padre, estamos delante de tu presencia, gozándonos, dándote las gracias por tanta bendición y por poder hablar contigo. Esto es algo maravilloso, poder comunicarnos con nuestro Padre. No te vemos con nuestros ojos físicos, pero como que te viéramos, Señor, como que ahí está el Espíritu en nosotros que nos revela tus cosas, Señor, y tu presencia. Gracias, Señor, un día te vamos a ver cara a cara y se va a alegrar nuestro corazón grandemente, pero ahora pues aquí, con toda certeza, como dice la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te estamos siguiendo, Señor, en fe. Y gracias por estar aquí con nosotros. Pedimos que nos ilumines con esta palabra, que nos la desentrañes tú, Señor, nos dé el entendimiento para poder comprender cosas que no entendíamos, cosas que van a ser muy útiles para nuestra vida. Y Padre, queremos poner en tus manos a Sonia, tu hija, que estés bendiciéndola, Señor. Ella entra pues a operación el día de mañana y te rogamos que tú la bendigas, Señor, que tú la bendigas para que salga bien, Señor, y que la operación sea un éxito y que tú le sanes. Te lo rogamos, Señor. Ayúdale a que ella tenga esa paz tuya y que tú guíes a los médicos, les des esa habilidad y esa sabiduría en todo, y que seas tú quien la opere, Señor, y que salga bien. Bendice a su familia también, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces Apocalipsis capítulo 17. Condenación de la gran ramera. Leamos. Nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído,
uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era, y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7, va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, aquí hay muchas cosas que decir, sin embargo yo me voy a enfocar solo en algunas de ellas. No voy a hablar de todos esos cuernos y de esas cabezas que hay ahí, sino vamos a ver la identidad de la ramera y las características. Bueno, la Vox Populi dice que todas las religiones son buenas y todas las religiones van a Dios. ¡Qué gran engaño! La Biblia nos dice lo contrario, que todas las religiones son una treta satánica para engañar al ser humano. Y es el truco que más le ha dado resultados al diablo, las religiones. Babilonia está representando precisamente un movimiento religioso global. Es una religión, probablemente pueda ser una religión que se impuso sobre las otras, o puede ser que es una religión que aglomeró a todas las demás, unió a todas las demás en una sola. Ahora, cuando hablamos de Babilonia nos salta el nombre, pero ¿por qué Babilonia? Si Babilonia es una ciudad antigua, de lo cual hasta el día de hoy lo que hay son ruinas, y hay una pequeña ciudad iraquí por ahí, pero no es la Babilonia que podríamos decir ejerce influencia, como en Apocalipsis dice, que sigue ejerciendo influencia en todos los presidentes y reyes de la tierra. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, veamos la historia bíblica. Babilonia es la ciudad y Babel es la torre. Esto se remonta al capítulo 11 de Génesis, que lo leímos hace poco, el surgimiento de la torre de Babel. ¿Qué está sucediendo en la torre de Babel? Vamos al capítulo 10 de Génesis y vamos a ver algo previo aquí, hablar un poquito de la torre. Y es el surgimiento de un hombre misterioso que es un tipo del anticristo futuro que ha de venir. Fue el primer hombre poderoso sobre la tierra, llamado Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Hasta ese momento, los descendientes de Noé, después del diluvio, habían procreado hijos, nietos, bisnietos, la humanidad había crecido, pero todos se encontraban en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Ahí estaban. Pero surge un hombre muy inteligente que se constituye en el primer poderoso, un hombre que llegó a reinar, el primer rey, el que dirigió toda esa humanidad, el que le infiltró en la mente a la gente las ideas que hasta el día de hoy existen en cuanto a política y religión. Parte de ello es unir política y religión. Los dos se benefician mutuamente.
Entonces, cuando hablamos de la Babilonia, estamos hablando de religión, precisamente. Describe la Escritura a Nimrod en el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, y describe otras ciudades. Poderoso cazador delante de Jehová. ¿Qué idea nos da? En la Biblia se encuentra este término delante de Dios. En ocasiones quiere decir, está hablando de alguien que ora, que alguien que está delante de Dios como un seguidor de Dios, buscando el rostro de Dios. Pero en esta ocasión significa otra cosa. Poderoso cazador delante de Jehová es un cazador, es un hombre que desafía a Jehová. Está delante de Jehová haciéndole frente a Jehová. Fue un hombre que decidió que la humanidad no debía de someterse a Dios, al verdadero Dios. Y quizás él interpretó lo que había ya en el corazón de los seres humanos. Porque desde el principio los hombres, cuando pecaron, nuestro padre Adán, ¿qué hizo cuando Dios lo buscó en el Edén? ¿Se recuerdan? Vino, dice Jehová, y decía, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y el hombre y su mujer se habían escondido de la presencia de Jehová. El hombre huye del verdadero Dios, rehuye al verdadero Dios, se esconde. Esa es la tendencia. Quiere ídolos, pero no al verdadero Dios. Entonces, este hombre interpretó lo que había en el corazón de los seres humanos y entonces decidió unificar a la humanidad en aquel momento y crear una religión y un solo gobierno, las dos cosas, e independizarse de Dios. Esta es la razón porque Dios, cuando vio que los hombres edificaban una torre, la torre Babel, a él no le pareció bien. Pues al verlo a simple vista, podríamos decir que malo hay de edificar una torre y que todos los hombres estén unidos. Pero Dios veía lo que había debajo de todo eso. Y dijo Dios, no es bueno que nosotros dejemos al hombre construir esa torre, porque ahora tienen un solo propósito y no van a desistir de lo que están haciendo. Y Dios dice que descendió, confundió la lengua de ellos, empezaron a hablar en diferentes idiomas y se tuvieron que dispersar. Dios ya les había dicho que se dispersaran, pero por influencia de Nimrod y el corazón de ellos, no se habían dispersado desafiando lo que Dios les había dicho. Pero tuvieron que dispersarse, ni modo, y ahí se deshizo. La torre llevaba esta intención. Dicen los hombres, hagamos una torre hasta que lleguemos al cielo. Eso se convirtió en un observatorio de los astros y empezaron ellos a definir deidades, dioses, divinidades y a crear una serie de supersticiones y misterios que llegó a componer esa religión de Babilonia. Cuando Dios los dispersó, estos salieron a todo el mundo llevando las nociones básicas de la religión de Babilonia y cada uno en su cultura, en su idioma y con su propio folclore formaron sus sistemas religiosos de creencias, pero en el fondo son lo mismo. Todo fue llevado de Babilonia. Por eso la Biblia dice que esta ciudad reina sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, toda la religión, todas las religiones en el fondo son la misma religión. Son la misma religión. O sea, solo hay dos religiones en el mundo. Babilonia, todas las religiones versus la relación con Dios, la única creencia en Dios. Aquí, así que nosotros no debemos de predicar religión, no predicamos religión, predicamos el Evangelio de Jesucristo. La relación que nos habla de volvernos al verdadero Dios, al Dios del quien hemos huido, el Dios de quien Isaías 53 dice, lo vimos pero sin atractivo para que lo deseáramos, desechado y despreciado entre los hombres, dice, varón de dolores, el Dios que vino y se hizo hombre como nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la religión de volver a este Dios que el hombre ha dejado, pero el hombre es más proclive a seguir la religión hecha por el hombre, más dado a creer la superstición de la religión de Babilonia.
Ahora, hay un resurgimiento de esta religión en el tiempo del fin y de la mano del anticristo. Babilonia, pues es la cuna de la humanidad y aquí es donde se produce la religión, la rebelión. Entonces, las religiones son el resultado de la rebelión del hombre contra Dios. Contradictorio, ¿eh? Porque el dicho dice que todas las religiones llevan a Dios. Qué gran engaño, ¿eh? No, llevan otro propósito. La inmensa mayoría de gente no detecta esto. Yo quiero hablarles de cómo se va a perfilar esta religión al final, pero ya existe. Primero, es una religión de la que debemos de tener cuidado, masiva, enorme, proporciones gigantescas. A mí me hace dudar lo que la mayoría cree y piensa. Generalmente, ahí en la Biblia tenemos los profetas de Dios, no fueron de la mayoría. Aún fueron menospreciados, despreciados y matados también. A los creyentes nos toca nadar contracorriente. Raras veces la mayoría va con nosotros y nosotros con la mayoría. Cuando algo es masivo, la inmensa mayoría está engañada. La Biblia dice, el diablo engaña al mundo entero. La inmensa mayoría no se han convertido a Dios. No se han convertido a Dios. Si fueran convertidos, bueno, está bien. Pero ¿qué podemos esperar de una humanidad? Ignora a Dios y no está convertida a Dios. Es una religión masiva. Segundo, es una religión que practica la prostitución política. Ustedes saben lo que hace una ramera, una prostituta, ¿verdad? Entonces se codea, dice, con reyes, con presidentes, con gobernantes, con políticos. Veamos en nuestro texto en Apocalipsis capítulo 17. Leámoslo desde el 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Al final del capítulo nos aclara que las muchas aguas representan, dice, muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Pero en el segundo versículo dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los reyes, los presidentes, los políticos han fornicado con ella. Hay un atractivo. Ella se prostituye a cambio de algo. A ella le conviene estar en el poder y a los políticos les conviene que ella esté con ellos. Se benefician mutuamente. Ella se adapta a la tendencia, a lo que la mayoría piensa, para tener poder precisamente. La prostitución política ha existido en todos los tiempos. Miren, cuando ustedes examinan en la historia antigua, todos los reinos estaba lleno de sacerdotes. Los sacerdotes egipcios eran los privilegiados en los reinos faraónicos. Los sacerdotes de la religión romana eran los privilegiados del César. Y César era doble, era rey y sacerdote. Era el máximo representante del gobierno militar, político, y era el máximo representante de la religión también. Todo estaba así. Ahora, pero decimos en nuestros días los gobiernos son seculares. Bueno, sin embargo aquí hay una astucia en todas estas cosas. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay gobiernos donde hay ciertos dictadores que son como semidioses, como dioses? Podríamos hablar mucho de eso, pero créalo, de veras, cuando hay dictadores, le meten al dictador casi como un dios a la gente. Y la gente le cree a ciegas y no lo cuestiona. Está lleno, gobierno lleno de dogmas. No se puede decir nada contra eso. Esa es una especie de religión también. Es una religión secular. Pero siempre la religión está por todos lados.
la religión de los valores también. Valores absolutos que no puedes discutir contra eso. Les hablaba la vez pasada cómo la Revolución Francesa era una reacción contra los dioses o contra los santos católicos, contra el Papa. Pero en lugar del Papa y de los santos católicos, lo que pusieron fue el culto a la diosa razón humana, con todo un día de peregrinación y culto a la razón humana, a un concepto. Ahora, religiones en el poder. Yo no quiero explicarle, yo no quiero ofender a alguien, pero tengo que decir la verdad que se encuentra en la historia. No es algo que me estoy inventando, falsas noticias. Eso está en historia, cualquiera lo puede leer. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica estuvo en el poder de Europa por mucho tiempo. Se llamó las Edades Oscuras, donde el Papa era el máximo. Ponía y quitaba reyes durante muchos siglos V hasta por el siglo XIII, XIV, XV, por ahí. La humanidad comenzó a cambiar en el Renacimiento y posteriormente en la Reforma el Papa perdió la mitad de Europa. Pero siempre fue alguien que pretendió que ser el representante de Dios sobre la tierra, y como representante de Dios él tenía más autoridad que los reyes terrenales. Ahora ha quedado un pequeño estado, el estado del Vaticano. Era más grande antes, pero le han ido quitando terrenos y hoy solo es, imagínense lo que es eso, no es una religión, es un estado desde el cual se gobernó Europa. El Islam es eso también. Es una religión que se concibe solamente con que es una religión que debe de gobernar desde el poder para poner o imponer la Sharia, o sea, la ley del Corán, para que toda esa población viva de acuerdo al Islam y ser lo supremo. Es una religión, es un sistema político, es un sistema militar, el Islam. Y eso gobierna en muchos países. Entonces, eso existe, hermano, ha existido siempre. Y eso se va a volver más fuerte a medida que se acerca el fin. La prostitución, el poder político, wow, cuando hay poder político, hermano, la gente se hinca. Si ¿quién tiene el poder? La política, hermano, los que están en alto, son los que mandan. Y a veces no se puede contra ellos. Que les vas a poner una demanda, ¿cómo, hermano? ¿Cómo les vas a ganar a ellos? Si donde vayas, gente de ellos la que está. Vas a salir perdiendo si tienes algo contra el Estado. Es poder. Imagínense cuando una religión gobierna desde ahí. Se vuelve terrible. Poder político. Otra cosa. El espíritu del anticristo. Versículo 3 nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está sentada sobre una bestia. Vimos que la bestia es el anticristo. Entonces, juntos se benefician la religión mundial con el dictador, el anticristo. Ahora, pero ¿qué es el anticristo? Más allá, cuando decimos el espíritu del anticristo. Mire, dice que él como hombre no lo conocemos, no ha surgido todavía, vimos en mensajes pasados. Pero dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es el espíritu satánico que reina en el mundo, está preparando la sociedad para entregársela al hombre anticristo. Pero ese espíritu demoníaco, hermano, es un poder de persuasión que nadie es capaz de resistir a menos que sea un convertido a Dios. Es un poder que embruja, hechiza, que usted se puede quedar asombrado cómo estas personas no piensan otra cosa más que esto. Cómo han caído en el engaño, cómo se tragan todo. Es eso, es el espíritu del anticristo. Es un poder satánico, es algo espiritual que envuelve al ser humano y trabaja en el corazón de él.
Entonces, esta iglesia, superiglesia, o superreligión, o culto, como le quiera llamar, tiene ese poder satánico dentro de ella. Y por eso dice, reina sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Ahora, una cosa bien interesante en todo esto, hermanos. Al final del capítulo 17 y el capítulo 18 trata el tema de que el anticristo va a destruir a la gran ramera. Ahorita ven a la gran ramera montada en la bestia, reinando, feliz. Dice que bebiendo, embolándose de sangre, matando en la persecución a los seguidores de Jesús. Pero llegará el momento en que el anticristo con esos reyes van a dejar desnuda a la ramera y la van a destruir. ¿Qué sucede, hermano? Ustedes encuentran que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo llega al templo judío y se quita la máscara. Y dice que se pone como Dios y pide adoración como Dios. En Daniel nos dice que el anticristo ya en esa etapa, en su primera etapa no, pero en la segunda etapa, se opone a todo Dios, o a todo lo que se llama Dios, él se opone. ¿Qué está sucediendo acá? Lo que sucede es que al principio el anticristo usó la religión, la utilizó a favor. Y la religión habla de Dios, hermano. Supuestamente el Dios a quien nosotros adoramos, solo que con conceptos raros, equivocados. Habla de Dios, las religiones hablan de Dios, hablan de bien, de justicia, de amor, de paz. Mencionan a Jesucristo. Todo eso lo manejan como una manera de engañar y de cubrir lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de la religión? El propio demonio, el propio diablo. Llegará el momento en el que el anticristo se va a quitar la máscara y va a decir, ya no necesito de la gran ramera, ya no necesito de las religiones, ni de dioses, ni conceptos de dioses, porque yo soy Dios. Lo que el diablo siempre ha querido hacer, ser adorado como Dios. Al principio surtía efecto hablar de dioses, ahora no. La humanidad está lista para adorarlo. ¿Para adorar a quién? Al diablo. Ya no a santos, ni vírgenes, ni dioses, al propio diablo. ¿Cómo será posible? Claro, que si en este momento viniera el diablo y digan, adórenme, todos lo rechazamos. La gente lo rechaza. No está preparada, pero en ese momento sí. Entonces el diablo primero da religión, pero en el fondo es él. Como dice en Corintios, dice, ¿no sabéis que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos es a los demonios que lo están sacrificando? Lo sacrifican a un ídolo, es a un demonio. Que le llevan unas velitas o algo a una virgen, es a un demonio. No me voy a ofender, quiero darme a entender. No estoy hablando de la propia virgen, la mamá de Jesucristo, sino del ídolo que se ha hecho. Se ha tergiversado la verdad bíblica. Se ha convertido en un culto a imágenes y a algo que no es la verdad de Dios. Entonces, dice, es a demonios quien lo hace. Esto es como la rana. Una rana tiene una capacidad de adaptación a la temperatura. Si usted pone a calentar agua, el agua caliente la mataría inmediatamente a la rana o la haría reaccionar. Y usted mete la rana en el agua caliente, ella siente el agua caliente y se va, salta. Pero si la rana usted la pone en agua fría a la temperatura de ella y comienza a calentar gradualmente el agua, la rana va experimentando esos cambios y su cuerpo se va adaptando. Llega un momento que esa agua está tan caliente como para matarla y la mata, pero ella no se dio cuenta porque ya se había adaptado. Así es la humanidad, hermano. Va siendo llevada sigilosamente por conceptos y valores. Hermano, el engaño es terrible, más de lo que podemos tener conciencia, hermano.
siendo llevada hasta que ya va a ser posible que el diablo, el anticristo, se quite la máscara y diga: yo soy el diablo y soy Dios y a mí me van a adorar. Y el que no me adore, como dice la Escritura, que se hizo una imagen que hablaba, la imagen hablaba y mandó matar a todo el que no la adoraba. Y eso va a suceder, hermano. Da lástima. Y esto no surge, hermano, de que usted estudie la Biblia y conozca de verdad a su Dios. Porque si no, no va a tener poder para resistir el poder satánico de engaño, el espíritu del anticristo. Poder económico, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Wow. El poder económico rinde a cualquiera y mucho más a la gente necesitada. El dinero compra, hermano. Imagínense nosotros como evangélicos tuviéramos un poder económico tal que dijéramos: vamos a ir a tal comunidad y les vamos a comprar toda esa tierra y les vamos a construir casas a todos. Y si usted tiene deuda, pues le vamos a pagar las deudas. Les aseguro, hermano, que se nos convierte un montón de gente. Se hacen evangélicos, ¿o no? Sí, hermano, se hacen evangélicos. Dicen, están viniendo carretadas, camionadas de oro que son de los evangélicos. ¿A dónde? ¿A dónde? Y tecnología y riqueza. ¿A dónde? Me hago evangélico, soy evangélico ahora. ¿O no, hermano? Sí, sucede. Esa iglesia, ese culto, esa religión tiene ríos de dinero para comprar gente. Y la gente cayó ante esto. Imagínense a alguien endeudado con problemas y le dicen: ven a nuestro grupo y te vamos a pagar las deudas y te vamos a ayudar. ¿Quién no, hermano? Hacelo vos, hagámoslo, nos conviene. Ahí se van a definir los verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Por qué siguen a Jesucristo? Porque lo conocen a Él, porque Él tiene palabras de vida eterna, o porque les va a dar algo. Lástima esa teología que se ha predicado, esa teología de la prosperidad. Casi que es como que haz esto y Dios te va a dar dinero. ¿Eso qué provoca? Que la gente toma la imagen de que Dios es como el genio de Aladino y la lámpara maravillosa que frotaba la lámpara, salía el genio. ¿Qué quiere mi amo? Pida deseos. Te ven a Dios de esa manera. Se enamoran de lo material, de lo que pueden ser beneficiados. ¿Quiénes están aquí por eso? ¿Quiénes tienen esa idea? Mire, hermanos, Jesucristo, es cierto, sanó a las personas, les dio de comer. Jesucristo no predicaba riqueza, ni andaba regalando riqueza. Sin embargo, llegaban momentos en que la gente malentendía el punto. 10 fueron sanados de lepra, 10 hombres, y se fueron contentos. Y regresa un ex leproso a darle gracias y se postra ante él. Y Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿cuántos son los que fueron sanados? 10, Señor. ¿Y por qué solo uno? Y es samaritano el que regresa a dar gracias a Dios. Ni judío era siquiera. Que se esperaba que los judíos tuvieran el entendimiento. Solo uno. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que los otros media vez recibieron su sanidad a Dios. Ellos no querían a Dios, exactamente. ¿Qué sucede cuando Jesucristo les dio de cenar a multitudes, miles de personas, en aquello cuando se multiplicaron los panes y los peces? Comieron y fueron saciados. Y Jesucristo esa noche se cruza el mar de Galilea y dice que la gente buscaba a Jesucristo en la mañana siguiente. Y cuando no lo encontraron, dice que tomaron una cantidad de barcas
y se cruzaron el mar hasta el otro lado a buscar a Jesucristo. Y cuando llegaron y lo vieron, le dijeron, y yo me imagino hasta la expresión en el rostro de la gente, porque bien amables con Jesús, ¿va? Y le decían, Señor, ¿a dónde has estado? Que te hemos andado buscando. Ya somos seguidores tuyos. Pero como a Jesucristo no le interesa eso, ni Él viene a conquistar a nadie con pisto, con dinero, porque esa es táctica de la gran ramera, les dice, ustedes me buscaban, me han buscado, porque les di de comer. ¡Wow! ¡Qué achicada! Por eso es que me andan buscando, porque les di de comer ayer. Como que cualquiera le hubiera dicho, Jesús, no les digas así, hombre. Es que políticamente no está bien, no es correcto que les digas, se te van a ir. Pues a Jesús no le importaba que se le fueran, porque todos eran falsos. Estaban por la comida, por lo material. A Él no le interesaba lo falso. Y les dice, lástima, ustedes se desviven por la comida física, pero se van a morir. Están en sus pecados, están condenados, ciegos, esclavizados de sus pecados, a pesar de que comen, físicamente comen. Coman el pan que viene del cielo, que les da vida eterna, que los puede salvar. Eso es lo que les dice. Les habla del pan de vida. Usted puede pasar comiendo años y al final se fue al infierno. Y esa fue su mayor preocupación, comer. Que yo tengo que traer los frijoles a la casa. Pues llévenlos, pues, todo lo que quiera. Pero eso no lo va a salvar. Comer frijoles no lo va a salvar, hermano. Usted necesita un encuentro con Dios. Y aquí no tiene que ver con dinero. Con su corazón, que se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo. ¿Sabe qué sucedió más ahí? Dice también que muchos de sus discípulos, supuestos discípulos, dejaron de seguirlo y se fueron. Se ofendieron y dijeron, dura es esta palabra. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué nos dice que no es por comida? Que no nos va a dar de comer. Se fueron. Y Jesús al ver esto se dirigió a los 12. Solo los 12 quedaron ahí. Y todavía había uno falso ahí, pero se quedó por un rato, Judas. Y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Les dio la libertad, si quieren, pueden irse, no hay problema. Y Pedro se vuelve, porque los verdaderos seguidores permanecen fieles. Se vuelve a él y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aplauso a Pedro, precioso, ¿eh? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de que comamos frijoles, eso no nos salva. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estaban alimentando su espíritu, conocían a Dios. Claro, Dios nos va a proveer. Dios no nos va a desamparar. Pero no es dinero, no es que sea por eso que lo debemos de seguir. Y Dios nos va a dar un reino eterno. Pero no es aquí el reino terrenal, en la humanidad pecadora. Es un reino precioso, mucho mejor que esto. Calles de oro. Pero uno de estos profetas de la prosperidad, Benny Hinn, decía, yo el oro lo quiero aquí en la tierra. Parece que ya se arrepintió y pidió perdón por predicar de esa forma, según dicen. No lo he visto, pero dicen que sí. Ojalá, ¿verdad? Pero él decía, no quiero el oro ahí en el cielo, yo lo quiero aquí. Aquí es donde me va a servir el oro. Imagínense. ¿Cómo ha perdido este tipo de mensajes a mucha gente? Es la época en la que vivimos. La gran ramera. El poder económico. Así que nosotros predicamos el Evangelio en la esperanza que el Espíritu Santo respalde el mensaje y produzca verdaderas conversiones a Jesucristo y no al dinero. Poder económico, misterios. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es un misterio? Es algo que la gente ignora, hermano.
menciona ese misterio, esos misterios también en otra parte de aquí de este mismo capítulo. La religión, esa mundial, se aprovecha de la ignorancia de la gente. Dice la escritura en Isaías: mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. La gente se deja llevar y no investigan. Se deja llevar por las apariencias. Pero la escritura dice: no es extraño que aún el diablo se viste como ángel de luz. No es extraño que sus servidores, dice, se visten como ministros de santidad, de justicia, de paz, lo que sea. Los seguidores del diablo, los agentes del diablo. Pero la gente ahí va. Ignoran. Otra cosa, idolatría. Versículo 5 aquí, pues, todo esto nos muestra cuando dice las abominaciones de la tierra. La palabra está relacionada con idolatría. Está llena de las abominaciones de la idolatría en la tierra. La religión falsa es idolátrica. Adora santos, adora imágenes, adora políticos. Gente que se vuelve como que tuvieran una aureola. La gente se desubica en pensar la realidad. Todos somos humanos. Aún el más grande encumbrado es un ser humano que se va a ir desnudo a la tumba. Dios lo tiene en su mano y le puede poner un aneurisma en el cerebro y lo mata inmediatamente. Y es un humano que también es mentiroso, porque dice la escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es mentiroso el ser humano, aunque no parezca, es mentiroso. Claro, nosotros también ahí vamos en la colada, hermano. Tratamos de no serlo, ¿verdad? De reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pero no engañar. Por eso nadie merece la gloria y la honra, dice la escritura, solo Jesucristo, solo Dios. No hay ser humano que pueda ser ascendido a un plano divino. No debería ser así. Pero esta religión tiene de todo eso. Y por último, persecución al cristianismo. Cuando dice que la mujer estaba ebria, ¿de qué? De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ebria de la sangre. Desata una tremenda persecución. ¿Por qué? Porque los santos, los seguidores de Jesús, son los únicos que detectan la falsedad del anticristo y de la gran ramera y no la siguen y se oponen y predican la verdad a Jesucristo, no el engaño, no el diablo. Y el diablo es enemigo de Dios, es enemigo de Jesucristo y por lo tanto enemigo de sus seguidores. Entonces se identifica las grandes persecuciones que ha desatado la Iglesia Católica cuando tenía poder. ¿Ha oído usted hablar de la Santa Inquisición? Estas no son falsas noticias, estas son verdad. Investigue las matanzas que hicieron la Santa Inquisición a todos aquellos que no confiaban, no creían conforme al Papa. Estas son las grandes persecuciones que desata el Islam en la actualidad. Hace un tiempo hablaba con alguien y yo le hablaba de una noticia. Esta persona vive en Europa y me dice: no, yo estoy en Europa y yo sé lo que pasa allá. Entonces yo le dije: ¿te diste cuenta que sucedió esto? No, pero eso es falso. ¿Por qué falso? Porque esos medios que tú estás utilizando, esos medios de comunicación, no son los grandes medios, CNN y todo eso. Por eso me dijo que era falso. Busqué y le encontré. La BBC de Londres, el New York Times también hizo ese reportaje. ¿Te parecen medio falsos estos? Bueno, no sé, me dijo, pero todavía dudo. Bueno, ya ese es. Aunque vivas en Europa, sí quieres ver las cosas. Es tu punto de vista, pero no quieres ver la realidad. Ahora, cuando me puse a pensar esto, yo también le dije: mira, los grandes medios tienen una tendencia falsa también. ¿Sabes por qué? Porque siguen una editorial según la conveniencia de los dueños del medio.
y de los políticos a quienes quieren agradar. Y hay noticias que no te las dan. Por ejemplo, ¿quién está sacando reportajes de lo que está sucediendo en Nigeria contra los cristianos? Nunca he visto yo en CNN algo de eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Para no ofender a los musulmanes. Porque son los musulmanes los que están matando cristianos. Entonces mejor no los ofendamos. Entonces no dicen nada. Cosas de ese tipo, hermano. Persecución contra el cristianismo. Ok. Quizás con estas cosas los dejo un poco asustados, ¿verdad? Pasemos a otro tema. Pero ahí se los dejo. Son cosas que son reales, suceden, existen. Ahora, ¿qué hacer en todo esto? Dios permite que sepamos estas cosas porque quiere sacudirnos y retarnos. Ya no es tiempo de dormir en la comodidad que da un país donde no hay persecución. Gracias a Dios porque no hay persecución por el momento. Pero es aquí donde deberíamos de levantarnos con más valor y hacer más. Más discípulos, más evangelismo, más valentía, más interés en la evangelización mundial, más misioneros. Deberíamos de hacerlo. Bien, aquí en este pasaje voy a sacar algunas frases. Versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Está llamando la atención sobre algo que quiere que los que tienen sabiduría entiendan. Quiero decirles esto. Muchos saben, pero no tienen sabiduría. No es lo mismo saber, como que la raíz sería lo mismo, ¿va? Saber y sabiduría. Sabiduría es que eso que se sabe se guarde, se aplica, se pone en práctica. Y este es el error de muchos cristianos que saben, pero no lo hacen, no lo guardan, no lo aplican. Este es el problema de la iglesia, que muchas veces existen los creyentes solo para llegar a oír mensajes, pero a la hora de ponerlo en práctica no se hace, hermano. Estamos haciendo discípulos, estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha dicho, ir y hacer discípulos. Eso deberíamos de hacer, ¿verdad? Otra cosa. Miremos la derrota de los rebeldes, versículo 14. Porque nos lo dice, es para que tengamos esperanza. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermano, no nos dejemos impresionar. Alguien que tenga poder político, militar, lo que sea, lo tiene porque Dios se lo ha concedido, darle su tiempo. Pero todo esto va a ser derrotado. No va a haber fuerza capaz de oponerse al Cordero. El Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dios tiene la mano de esos hombres, de esa gente. Tiene la vida en sus manos. Les toca el corazón y les da un infarto. Nuestro Dios, si nos permite a veces sufrir, quiere que tengamos esperanza. Solo es por un tiempo. Pero el Cordero los vencerá, los vencerá. Y hermanos, miremos a Jesús, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. En esto se identifican los verdaderos, porque ven a Jesús, no a hombres. Como les he dicho, el que no conoce a su Dios, a cualquier santo adora. Los que no tienen en su mirada la gloria de Dios son impresionados por la gloria de los hombres. Cuando Jesús estaba siendo juzgado y llega Poncio Pilatos, el gran procurador romano, y le dice, en otras palabras, tu vida está en mis manos. Él le dice, ninguna autoridad tendría si no te dada del cielo. Vemos la gloria de Dios, no la gloria de los hombres, que es temporal y va a caer. ¿Cómo pueden los creyentes, a pesar de no tener poder económico y político,
tener gozo y ser valientes. Los apóstoles predicando, y los judíos decían, los del Sanedrín, los poderosos, ¿cómo estos hombres pueden hablar de esta manera si son pescadores, son gente vulgar, son gente del vulgo? Porque hablaban con un denuedo y un valor asombroso, hermano. ¿Por qué? Porque ellos veían a Dios, veían la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la gloria de Jesucristo. Y eso les daba ese valor, hermano. No quitemos los ojos de Él. Otra cosa también, distinga al verdadero seguidor. Versículo 14. Al final dice, y los que están con Él son, tres cosas, llamados, elegidos y fieles. Los que no son así, se fueron con la gran ramera. Llamados, elegidos y fieles. Si usted está con Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque Él lo eligió a usted antes de que usted existiera. Y se le reveló, lo llamó con lo que se llama el llamamiento eficaz. Él lo convirtió. Si Él no le hubiera dado la fe y el arrepentimiento, usted no lo hace. Pero qué maravilloso que Dios le dio, le concedió el arrepentimiento y la fe, lo llamó, lo eligió y por lo tanto usted es fiel. Y son fieles. Esto, hermanos, porque a veces se ven creyentes, entre comillas, que no son fieles. ¿Qué relajos están causando muchos que se dicen creyentes en nuestro país? ¿Qué relajo? Me refiero, qué mal están quedando con gente. Ahora están tomando el concepto que los evangélicos son fregados, pícaros, que los evangélicos terminan estafando, que los evangélicos roban, porque las iglesias se llenaron de supuestos creyentes, pero no están convertidos, no son fieles. Hace un tiempo me encontré allá en una cafetería, estaba tomando mi cafecito y oí que detrás de mí estaban hablando de los libros de Joyce Meyer. Nosotros somos, ustedes aquí, vamos a la iglesia del pastor tal, un pastor que yo conozco, un amigo. Aquí, bueno, y un montón de cosas bonitas que hablaban del evangelio. Al rato empiezo a oír malas palabras, como que estaban hablando de él, pero así con palabrotas. Y vuelvo a ver si eran los mismos. Y eran los mismos, hermanos. Yo creí que ya otra gente había llegado, inconversos habían llegado. Eran los mismos hermanos, hermano. Y dije yo, wow. Los que están con Jesucristo son elegidos y fieles. A veces a mí se me dificulta predicar en algunos entierros. Algunos entierros cuando sé que la persona que se murió no vivió fiel a Dios, no fue fiel. Yo digo, tal vez alguien al final se convierte, pues porque así sucede. Así sucede. Dios le da oportunidad a personas. Cuento el testimonio del papá de mi hermano Carlos Chávez. Él no vivió en el evangelio, no fue evangélico, pero en su enfermedad Dios comenzó a trabajar en su corazón. Y en el hospital llega Eric Díaz y lo evangeliza y le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Si eso estaba esperando, le dice. Recibió a Jesucristo contento. Mi hermano me dice que se vio a su papá con paz y creo que cayó ya en la inconsciencia después de eso. 1 o 2 días después murió. Eso estaba esperando. Maravilloso. Cuando Dios en último momento se lleva a alguien, lo salvó. Pero hay otras personas que hace años aceptaron a Cristo y no se vio fruto, no son fieles. Es bien difícil decir, Él está en el cielo. Ojalá que esté, ¿verdad? Pero no hay testimonio de que hayan sido fieles, digamos. ¿Cómo está usted en eso, hermano? Y solo quiero terminar con este pasaje de Judas, que está hablando de la falsa doctrina, pero al final termina con unas indicaciones. Ahora, Judas, ¿cuál Judas? Porque cuando hablamos de Judas, el nombre Judas es bien horrible, ¿verdad? Para ponerle Judas a un hijo, nadie le pone Judas, porque lo harían pedazos, ¿verdad?
¿Usted le pondría Judas a un hijo suyo? No, ¿qué van a creer? Pero el nombre en sí no es malo, porque había otro apóstol que se llamaba Judas, y es este. Y en sí el nombre se deriva de Judá, que quiere decir alabanza. Pero veamos al Judas fiel, al Judas bueno. Dice al final, en el versículo 20, pero vosotros, amados hermanos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos construyéndonos en nuestra santísima fe. Así debemos de vivir, aprendiendo, edificándonos. No se aburra de la Biblia y no crea que usted ya lo sabe todo. Pasar por los mismos pasajes que usted ya leyó es una bendición. Usted va a ver cosas que no había visto en años en ese pasaje. Y el volver a recordar lo que ahí dice, qué maravilloso. Hace poco pasé por un pasaje ultra conocido, pero dice, no descuides el don que hay en ti. Ahí me detuve. El Espíritu me dijo, detente aquí. No descuides el don. Mire, ¿qué me edificó esa frase? Y yo ya la había pasado un montón de veces, ya la he visto un montón de veces. No descuides el don, un rema. Por haber leído, estoy estructurando, edificándome en mi fe. Eso debe ser usted. Estudie la Biblia, léala, medítela. Y segundo dice, orando en el Espíritu. ¿Y qué es esto, orar en el Espíritu? Es orar por las cosas que el Espíritu Santo quisiera que oráramos. Claro, Dios nos ha dejado una gama de cosas por las cuales orar. Y Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración, creyendo. Así como que todo en el sentido de cosas de cualquier tipo, cualquier necesidad. Pero ¿a qué le da prioridad el Espíritu Santo? El Espíritu inspiró las Escrituras. Cuando usted observa las oraciones que hacía el apóstol Pablo, relatadas ahí en las epístolas, que donde se da la doctrina de la iglesia, no hay oraciones por sanidad, hermano. Pablo, no hay oraciones por sanidad. ¿Quiere decir que no hay que orar por sanidad? ¿Cómo no? Sí, es parte. Pero no son la prioridad, las oraciones por sanidad. ¿Por qué ora Pablo? En Efesios, oro porque seáis fortalecidos con poder en vuestro hombre interior, dice. Y dice también, oro porque sea iluminado vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es el llamamiento, cuál es el poder de Dios para con nosotros. Por eso ora. Y a los colosenses les dice, oro porque recibáis espíritus de sabiduría en el conocimiento de Él y comprendáis el misterio de Dios Padre y del Hijo. Qué rebuscadas estas oraciones, dirán algunos. ¿Qué quiere decir? Porque oran solo por sanidad, oran. Y por provisión económica, eso es todo. ¿Será así? Mire, yo a veces veo en los chats de oración que tenemos, Ejército de Oración, Grupo Matriz y otros. Cuando alguien pone, oren por mi prima, por montón de manitas orando. Ahí aparece un montón de manitas. El icono de oración. Todos están orando. Pero yo no veo que alguien ponga, hermanos, oremos la oración de Pablo, porque Dios nos fortalezca en nuestro hombre interior para que conozcamos el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. No, nadie pone eso. Y casi que creo que si alguien lo pusiera, unas 3 manitas se verían. Porque ya he puesto oraciones de otro tipo y casi nadie ora por esas cosas. Por el reino de Dios, por la conversión de otros, por puertas abiertas para el Evangelio. Los tesalonicenses les dicen, oren porque Dios nos abra puertas para dar a conocer el Evangelio. En otras, oren para que Dios me dé de nuevo valor para predicar el Evangelio. Hermanos, oremos porque Dios le dé de nuevo para predicar a Eric Díaz. 2 manitas ahí. Como no es sanidad. Sí, ¿por qué nos ha agarrado que solo por sanidad oramos, hermanos? No son las oraciones más importantes. No son las del Espíritu las más importantes. Dice, orando en el Espíritu. Si nos enfocáramos a las prioridades de Dios, hermanos,
mejores cosas habrían sucedido ya a estas alturas. Mucho mejores cosas, hermanos. Estamos atados en pensar solo en nosotros, mi sanidad, mi provisión, y pensar que Dios existe para eso. Solo para darme. No es así, hermanos. Y por eso decimos estas cosas que pueden asustar. Porque alguien, no, hermano, predique mensajes motivadores, ¿verdad? Pónganos historietas bonitas como fábulas con alguna aplicación y que uno salga inspirado, pero no está hablando de la gran ramera, del anticristo, de la persecución. Eso asusta, hermanos. Sí, pero es parte de la palabra. Dios no nos anda con cosas. Y si lo asusta, mejor que lo asuste. Si lo sacuda, mejor que lo sacuda. O sea, Dios nos quiere hacer reaccionar. Que vivamos estos días que faltan, hermano, con valentía. Más. Conservándonos en el amor de Dios, dice. A pesar de todo, yo necesito el amor de Dios. A veces me siento herido, abatido. Y necesito que Dios me diga, te amo. Solo eso. En mi tiempo a solas con Dios, llevo como mi corazón a repararlo. Voy agotado, voy ya con el radiador seco, a que me llene de agua. Conservados en el amor. A pesar que estamos en los últimos tiempos y las cosas son difíciles, necesito el amor. Necesita usted el amor de Dios. Consérvese en el amor de Jesucristo. Jesucristo lo ama. Regocíjese en Él. Y otra cosa, conservados en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y usted debe de vivir esperando el cielo, hermano. Eso nos da gozo en medio de las pruebas y tribulaciones en esta vida. Saber que ya pronto se acaba todo esto. Y nos vamos a nuestro hogar. Porque usted si piensa en este mundo, este volado está complicado. Hay que otros se hagan cargo de este volado. ¿Cómo va a ser usted para convencer a la gente de la manera de pensar? Como piedras, hermano. ¿Cómo le mete una idea a una piedra? Pues hay que se queden, ahí vean lo que hacen. Eso es lo que decidieron. Ay, déjenles que el anticristo, que es el dueño de ellos. Pues, eso es lo que decidieron. Yo tengo otra cosa mejor. Me voy al cielo. Y pensar que al cielo nos podemos ir casi inmediatamente, hermano. No está tan lejos. Sí, mire, solo se le apaga una subenita en el cerebro a usted y ahí quedó. ¡Al cielo! Ese corazón no se cansa de latir. Ahí está, pero tiene contados ya los latidos. Y Dios lo sabe. Por más que le haga y cardiólogos que vea, el día de Dios, ese corazón, pum, 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 se terminó. Y todo se terminó aquí. Y va al cielo, al reino de Dios, celestial, puro, perfecto, limpio. Lo que va a reinar sobre la tierra, a esperar los tiempos de Dios. Y usted, nuevito, jovencito, como que tuviera en sus mejores días. Feliz. Gloria a Dios. Espere eso, hermano. Eso da esperanza en medio de estas tribulaciones y le ayuda a discernir lo que es meramente terrenal, rastrero. Algo simplemente terrenal. Sabiduría terrenal. Entonces, hermanos, esperemos en el cielo. Otra cosa también, dice, versículo 22, a algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. Nos habla de convencer a los que dudan. Discipulado, hermano. Un creyente enseñándole a otro. Muchos en esta iglesia no han sido discipulados. Sí, han oído mensajes, gracias a Dios. Han llevado algunas materias, gracias a Dios, pero no han tenido un discipulador, un mentor, un coach. Algunos que dudan, convencedlos. ¿Quiere ser usted uno? Bueno, Jesús dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Él lo hizo a usted para que pesque a otros. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto enséñale a otros, para que le enseñen a otros. Eso debe ser nuestra vida. Enseñarle a otros, pero para que le enseñen a otros. Y así, la cadena de reproducción.
A algunos que dudan, convencedlos. Y lo otro que dice, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Logre agarrarlo. O sea, insista en los no creyentes, salvarlos del fuego, arrebatarlos. Usa la palabra arrebátenlos. Insístanles. Arrebatar es, hermano, lo logró pescar, aunque sea a la fuerza. Se viene al cielo. Claro, tratemos de no cometer también errores de presionar innecesariamente o en la manera como presionamos. Pero, por ejemplo, hay no creyentes que ya nos desilusionaron. Los hemos invitado 100 veces a la iglesia y las 100 veces nos han dicho, sí, ahí voy a estar, y nunca vienen. Ya, con ya perdí las esperanzas. Siga, hermano. 10 años llevo. Siga. Un día esta persona va a estar abierta al evangelio. Le va a escuchar. Poco a poco. Hagan el trabajo. Arrebátenlos del fuego del infierno. Y terminan diciendo, y con otros dice, tened misericordia, con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. ¿De quiénes está hablando? A veces de gente tan dura y tan torcida. Y usted dice, este caso sí que como que es piedra. Eso no se puede. ¿Sí? Pero tenga misericordia, pero con temor. Que la misericordia no lo lleve a usted, que por tener tanta misericordia usted le va a aplaudir lo que hace. No. Sí tiene misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, se ven unas cosas en nuestro mundo. Esta semana, en algunos negocios donde anduve, de repente me atendían fueron tres, uno diferente, jovencitos. ¿Qué va a querer? Y ahí como finitos, y yo me les quedaba viendo y les veía sus miradas y sus ademanes. Wow, dije, pobrecito. No por menospreciarlo, pero tienen problemas con la homosexualidad. Ese es el punto. Wow, jovencitos, hermano. Toda una vida por delante, pero ya torciditos. Y lo digo no por despreciarlo, sino por la lástima, la compasión que me da ver a un hombre hecho y derecho, un macho, creyendo que es mujercita y portándose como mujercita, torcido. O sea, nos vamos a encontrar con cosas de decir, yo tengo misericordia de esta persona, pero aborrezco la ropa. Es como un enfermo, que amas al enfermo, pero la ropa la ha llenado de suciedad. Y eso lo aborreces. Aborrezco la forma de pensar, la filosofía de vida de esta persona, su mentalidad, sus prácticas. Aborrezco eso, aunque tengo misericordia de esta persona. Así nos va a tocar con algunos que de plano no van a responder para nada. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. El fin de todo esto, hermano, mi hermano, y yo le pido esto, aguante lo que he dicho. Quisiera no molestar y ofender a alguien, pero si ha sentido fuerte esto, no lo tome personal, como que yo le estoy tirando a usted o alguien me contó algo, porque nadie me ha contado nada. Pero tome este mensaje. El poder satánico es real, el poder del engaño. El mundo en que vivimos va peor cada vez. Usted es cristiano, usted es cristiana. Yo le pido, le invito a que viva totalmente para el Señor lo que le resta de su vida. Que se aliste en las filas de Dios para pelear la buena batalla de la fe, para ser discípulos, para vivir en plan de batalla, en plan de guerra espiritual. ¿Qué le parece? Haga un pacto con Dios hoy. Ya no hay tiempo para la comodidad. Ya no hay tiempo, ya no es tiempo. Lo que nos queda hay que aprovecharlo. Pablo dice, el tiempo es corto, el tiempo es corto.
no sabemos cuánto más vamos a tener libertad de culto en este país. Hagamos más discípulos. Y quiero hacer una invitación también a otras personas y preguntarles, si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría su alma? Si usted no tiene seguridad de ir al cielo, de tener el perdón de sus pecados, le invito a que hoy le pida perdón a Dios por sus pecados y venga a Jesucristo. Jesucristo le ama. Jesucristo ha muerto por los pecados, para pagar los pecados de todos aquellos que crean en Él. Venga y crea a Jesucristo, recíbalo como su Salvador. Ahí donde se encuentra, órele a Dios, dígale a Dios: perdóname, Señor, me arrepiento, sálvame. Padre, gracias te damos. Pido que bendigas a todos aquellos que han entendido el mensaje y están tomando decisiones. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a